Oye, disculpen, tuvimos un retardo, pero vamos a ponernos al día rápidamente. Somos tan aplicados que ustedes vienen de la Federación Nacional del Transporte. Señor Gerardo Álvarez y el señor Iván Mateluna. Ya, son de la misma asociación de don Sergio Pérez. Con ellos estuvimos la semana pasada. Tuve una reunión yo el día miércoles. No miento, el día jueves. Sí. Perfecto. Sergio Pérez. Sí. Buen cabrones. Buen hombre. Estaban todos juntos ahí, los amigos. También ustedes se portan mal. Ya. ¿Y nuestros amigos de Impuesto Interno? Están por Zoom. Ya, perfecto. Entonces ya tenemos, querido... Buenos días por acá. Muy buenos días. Oiga, disculpen, tuvimos un retardo, pero queremos ponernos al día. Agradecerles también la posibilidad que hayan asistido a nuestra comisión. Y vamos a dar inicio entonces. Damos inicio a la Comisión de Economía. Saludando, vamos a hacer una excepción, saludamos generalmente a los presentes presenciales, pero bueno, quiero saludar a distancia al directorio de ASODEX, si leo bien, ASOEX, ¿cierto? A su presidente, don Iván Marambio, quien está en representación de Chilean Fruit Exporters Association. Así que bienvenidos, y también a la Confederación Nacional del Transporte de Carga, que están aquí presentes nuestros representantes. A distancia tenemos, si logro ver bien, a Baltasar, ¿puede ser? Valdemar Higueras, él es representante también de ustedes, de la Comisión Nacional del Transporte, y a don Patricio Muñoz, que está en representación de Servicio de Impuestos Internos. ¿Así es? ¿Me logra escuchar, don Patricio? Correcto. Sí, correcto. Muy bien, él es subdirector de asistencia al contribuyente, y también me anuncian acá por escrito que estaría el jefe de departamento del ciclo de vida, señor Roberto Del contribuyente Galindo. Roberto Galindo está al lado mío, y está Julita Altamirano también al lado mío, que es la jefa de el área normativa. ¿Qué dije IVA. yo? ¿Al contribuyente dije? Sí, se llama fila De vida de control. Sí, está muy bien. Ah, ciclo de vida. Qué raro eso, bien raro eso. O sea, tiene un ciclo de vida medio limitado ya. Chuta. Todo contribuyente tiene un ciclo de vida desde que inicia actividad hasta que hace un término de giro. Claro, suena como raro, pero bienvenidos a ambos, y como ya anunciamos, está en nuestra Comisión de Economía, que tiene asistente permanente. Saludo inmediatamente a nuestro senador, don Cote Osandón, y a nuestros senadores que ya se sumarán, senador Gastón Saavedra, senador Durán, entendemos tuvo una, no sé si complicación, pero está en su distrito, en su región más bien, y por supuesto saludar también a nuestros integrantes permanentes que son parte de la Secretaría, ¿cierto?, de la Comisión, don Pedro Fadis y Roberto Angelberg. Nuestro propósito hoy día es continuar con la discusión en general del proyecto de ley que está en primer trámite constitucional y que introduce modificaciones a la ley 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo de la copia de la factura, y el decreto ley número 825 del año 74 del Ministerio de Hacienda, y la ley sobre impuestos a las ventas y servicios para mejorar el pago a 30 días con urgencia calificada de simple. Y a los que nos siguen, y podrán saber también el número de boletín que está contenido este proyecto en el número de boletín 15716-03. Bueno, también saludar a Virginia Rivas, que está siempre acá presente con ocasión de representar, y quien es la coordinadora legislativa del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Aprovecho de anticipar que tuve ocasión de hablar con el ministro, él se ha excusado, entiendo que va a ir a una gira a Asia, donde ya él salió, por tanto no iba a poder estar presente. Así que, bueno, gracias a todos por su asistencia, y le doy la palabra a nuestro secretario. ¿Es que ahí cuenta, señor secretario? Gracias, presidenta. Efectivamente, corresponde informar de dos urgencias que ha hecho presente Su Excelencia el Presidente de la República para el despacho de este proyecto de ley, el que está en tabla, y también el que consagra el derecho al olvido en materia financiera, en ambos casos en carácter de simple.
Y respecto de los invitados a la sesión de hoy, el director del Servicio de Impuestos Internos y también la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo se excusaron por motivos de agenda, por compromisos adquiridos con anterioridad. Bien, se tienen por presentar entonces las excusas, sin perjuicio que, a propósito de lo que mencionábamos al inicio, se encuentra el subdirector por Zoom, don Patricio Muñoz, a quien le damos de inmediato la palabra, subdirector, para su referencia, no solo al proyecto, sino que también a lo que planteábamos la semana pasada, de qué manera puede haber una injerencia mayor que establezca tal vez alguna modalidad, alguna propuesta que signifique obviamente hoy día, a propósito del proyecto, generar cambios que permitan el pago oportuno. Yo entiendo que ustedes son no solo un actor relevante, sino que también depositarios de algunas de las propuestas que tiene el proyecto, entre ellos cambiar el sujeto contributivo, y en ese contexto, ¿cómo operaría eso? ¿Cuál es la idea que ustedes tienen? Y cómo se termina justamente con los subterfugios que muchas veces se utilizan a propósito de la guía de despacho, a propósito de otras, digamos, normativas que hoy día obviamente están puestas sobre la mesa a propósito de este proyecto. Lo esencial creo también es el cuestionamiento que siempre se hace, cómo es posible que una persona que emite una factura siga utilizando el IVA aún así o cuando no lo ha pagado, y más aún el que emite la factura tiene que pagar el IVA. Entonces, bueno, eso es como la base de esto, también de tantos cuestionamientos que se han hecho, pero interesante es que ojalá nos precise en su presentación claramente cuáles son las mejoras que establece el proyecto y cómo va a ser la actuación de Servicio de Impuestos Internos en esta materia. Tiene la palabra entonces don Patricio Muñoz. Muchas gracias, Presidenta. ¿Me confirman si pueden ver bien la presentación? Sí, se puede ver bien. No está usted en pantalla, está solo el documento. No sé si podemos agregar ahí la ventanita. Déjeme ver cómo lo hago. Nosotros lo hacemos desde acá. Ah, perfecto. Una sola, una. Más una. ¿Sí? Ahí está, Perfecto. súper bien. Bueno, solo a modo de contexto, Presidenta, comentar brevemente cosas que tienen que ver, ¿verdad?, con la factura electrónica. Importante saber que la factura electrónica tiene distintas formas de pago. Contado, crédito, entrega gratuita, y cuando no se pronuncian respecto a cómo se va a pagar, se entiende el crédito, ¿ya? En este caso, este proyecto de ley habla en particular de las facturas electrónicas que se emiten con el tipo crédito, dado que las que se pagan al contado, ¿verdad?, no tienen el problema del pago oportuno. También señalar que los contribuyentes tienen distintas opciones para emitir facturas electrónicas. Puede ser a través del software gratuito del Servicio de Impuestos Internos, a través de software de mercado, software propio, ¿ya? ¿Y por qué hacemos esta distinción? Porque si bien es cierto, por el sistema gratuito de impuestos internos, el 90% de los contribuyentes lo utilizan. En el caso de los software de mercado, se emiten el 90% de las facturas, y por lo tanto es importante entender que tenemos que trabajar cuando hablamos de temas de factura, tanto con nuestros sistemas como con los sistemas de los proveedores del mercado. Otro tema bien importante es respecto de las fechas, ¿ya? Uno puede entender en la factura que hay distintas fechas. Está la fecha de emisión, ¿verdad? Y yo puedo poner una fecha de emisión distinta, pero para los efectos de la facturación, para los efectos de la recepción conforme y para los efectos también de esta ley, la fecha que vale en todos los sentidos es la fecha de recepción de la factura en los sistemas del Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y eso es muy importante, porque yo puedo tener una fecha de facturación anterior a la de recepción, pero para los efectos de esta ley, el plazo de 30 días comienza desde que esta factura cayó en nuestro sistema. ¿Ya? Cuando hablamos del universo de contribuyentes afectados por esta ley, estamos hablando que solo en 2022 nosotros recibimos 417,48 millones de documentos de 775.000 contribuyentes distintos. De estos,
186 se emitieron con forma pago al contado sin costo, por lo tanto no son cedibles y están fuera de esta ley. 230,7 millones se pagaron con forma de pago a crédito y por lo tanto son cedibles y tienen mérito ejecutivo. De estos, 3,56 fueron reclamados, es decir, que el comprador en este caso dijo que había un problema en la entrega del producto o servicio y por lo tanto esa factura en particular quedó sin derecho a uso de crédito fiscal. 71,37 millones tuvieron el acuse de recibo dentro del plazo de 8 días y 155,8 millones de facturas no fueron pronunciadas por el comprador y por lo tanto se entiende que también pasaban a ser aceptadas, ¿ya? Y por lo tanto, estamos hablando que mensualmente en promedio tenemos 19,2 millones de documentos con forma de pago crédito y a este universo es al que le aplicaríamos la ley de pago a 30 días. Luego, entendiendo lo que dice el proyecto de ley, y aquí es muy importante este calendario de fechas, en el mes 1, ¿verdad?, ocurren las operaciones, ¿ya? Y el comprador tiene que recibir la factura, ¿verdad? Y por lo tanto, este vendedor tiene hasta el día 10 del mes siguiente para emitir la factura. Eso es muy relevante porque yo puedo haber comprado el día 2 y tengo hasta el día 10 del mes siguiente para emitir la factura. Y luego, el comprador tiene 8 días para hacer la aceptación o recepción conforme. Es decir, yo el día 3 emito la factura, tengo hasta el día 11 para hacer recepción conforme y una vez hecha esta recepción conforme o acuse de recibo, ¿verdad?, ocurre el plazo de 30 días para el pago de la factura, ¿ya? Luego, lo que dice el proyecto de ley es que en el mes 3 del pago de la factura, nosotros le damos al vendedor hasta el día, le damos al vendedor al mes siguiente que nos informe en los registros de impuesto interno una declaración jurada donde diga que del listado de sus facturas emitidas o recibidas, todas estas están pagadas, ¿ya? Es bien importante esta fecha, Presidenta, porque acá tenemos que pensar, y es muy importante lo que nos digan las asociaciones gremiales también respecto a la carga administrativa que van a tener las empresas. Las empresas van a tener que hacer dos acciones. Por un lado, informarnos las facturas pagadas y por otro lado, van a tener que aceptar, ¿verdad?, en el plazo siguiente, estos 2 días, el pago, ¿ya? Y por lo tanto, este hito rojo para nosotros se vuelve muy relevante, ¿ya? Y aquí la primera apreciación, cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, de estandarizar el pago a 30 días, estamos pensando siempre en que sea la norma general, ¿ya? Nosotros hemos visto que hay algunas propuestas de algunas comisiones o asociaciones que solicitan que los pagos sean distintos, entendiendo que, por ejemplo, cuando un chico le compra a un grande, el poder negociador es distinto y por lo tanto pudiera requerir un plazo mayor en el pago, ¿ya? Y ahí, obviamente, consideramos que complejiza mucho la administración ya de esta norma, sobre todo para efectos administrativos de las mismas empresas, el tener que estar considerando cuándo es a 30, cuándo es a 45, cuándo es a 60, sobre todo cuando son empresas pequeñas y por lo tanto más bien lo que nosotros decimos es que ojalá la empresa nos pueda informar del pago a 30 días, ¿verdad? Desde que se realiza con plazo máximo el día 10 del mes siguiente y luego de ello entender que también hay un efecto de facturación entre las empresas donde pueden controlar de mejor manera estos pagos, ¿ya? Luego, explicando lo que señala la ley, ¿verdad?, entramos nosotros como Servicio de Impuesto Interno aplicando ciertos desincentivos tributarios a los malos pagadores. Perdón, don ¿Sí? Patricio, igual me gustaría volver a la página anterior, Por supuesto. porque esas fechas, como usted señala, son súper importantes, pero Así tal es. vez hacer un símil como opera hoy día, para que nos quede claro las diferencias. Hoy día, en estricto rigor, lo único que nos ocurre, Presidenta, es esto, La el declaratoria de declara pago. pago.
Ya hoy día el vendedor Sí, tiene que emitir la factura hasta el día 10 del mes siguiente. El plazo de acuse de recibos es 8 días posteriores a la emisión y el pago de la factura, ¿verdad?, es de 30 días como regla general, pero también hay algunos acuerdos sí, que pueden claro. realizar hoy día las empresas Ujú. que lo extienden a 45 o 60 días con la excepción, ¿verdad?, de salud y obras públicas, que por norma tienen pago a 60 días. Sí. ¿Ya? Entonces la Sí, modificación está en perdón, la... y también importante señalar que hoy día el uso del crédito fiscal para todas las empresas se da acá en el mes 2, ya Perfecto, luego del acuse de recibo. Es claro. decir, en este mes es cuando las empresas pueden usar el crédito. ¿Ya? Hoy día para los malos pagadores, si es que ocurre esto, el desincentivo tributario obligaría, ¿verdad?, a que posterguemos el uso del crédito hacia más adelante. Ya. Bueno, como le decía, nosotros tenemos desincentivos tributarios y los desincentivos tributarios van en ascendente. ¿Ah? Lo primero que se habló, ¿verdad?, en este proyecto de ley era restringir a todo efecto el uso del crédito fiscal cuando una empresa era mal pagadora. ¿Ya? Pero entendemos también que pueden haber ciertos comportamientos que no sean permanentes en el tiempo y por eso la propuesta lo que dice es que partamos sancionando o desincentivando a las empresas que tengan un mal comportamiento permanente en el tiempo, ya aplicándole un cambio de sujeto que le permita al comprador enterar el IVA. ¿Qué significa esto en estricto rigor? La empresa que tiene un mal comportamiento de pago, ¿verdad?, afecta a la pyme en general respecto del pago del IVA. Entonces, ¿qué dice la pyme? Dice, yo vendí, yo facturé, yo tuve que pagar el IVA sin haber recibido todavía el pago de la factura, ¿verdad? Entonces, lo que dice este proyecto de ley es, respecto de las empresas que tengan un mal comportamiento de pago, le vamos a trasladar a esa empresa con mal comportamiento de pago la obligatoriedad de emitir la factura y esa factura, por cambio de sujeto, va a tener que incorporar el IVA y por lo tanto el mal pagador va a tener que pagar el IVA de la empresa, ¿verdad?, que actualmente tiene que incurrir en ese gasto sin haber recibido los recursos respecto del negocio. ¿Ya? Luego, para que esto ocurra, tienen que cumplirse ciertas reglas. ¿Ya? La primera, que el porcentaje de facturas no pagadas dentro del plazo sea igual o superior al 40% por un promedio de atraso igual o superior a 10 días. Es decir, empresas que tienen un mal comportamiento importante respecto del volumen de sus facturas. O que el porcentaje de las facturas no pagadas dentro de plazo sea igual o superior al 60% o el promedio de días de atraso sea igual o superior a 15 días. Es decir, tenemos una segunda regla. O que no nos presente en este plazo que nosotros habíamos señalado, ¿verdad?, hasta el día 10 del mes siguiente, que no nos presente la declaración jurada con el detalle de las facturas pagadas o que las presente fuera de plazo o que las presente con información incompleta o errónea. Entonces, en esos casos, nosotros decimos, si se da alguna de estas condiciones, esta empresa está considerada como mal pagador y por lo tanto nosotros le aplicamos el cambio de sujeto que lo determinamos, ¿verdad?, una vez al año mediante una resolución que afecta al que adquiere, beneficiario o persona que deba soportar el recargo de inclusión. Y lo que hacemos, ¿verdad?, con esta herramienta es, como les señalaba anteriormente, procurar que sea el mal pagador el responsable del IVA de esas empresas que hacen negocios con ellos. Y por ende el vendedor o prestador del servicio, que en principio era un sujeto pasivo del derecho de IVA, cuando recibe las operaciones con esos contribuyentes, no emite la documentación tributaria ni declarar y pagar el IVA respectivo. Es decir, esta empresa solo va a recibir la factura con el monto sin impuestos, dado que el IVA se le traspasa a este mal pagador. ¿Ya? En caso que el mal pagador se mantenga en el tiempo, es decir, con este primer desincentivo tributario, que es el cambio de sujeto, siga manteniendo esta conducta inadecuada, nosotros lo que proponemos además
es condicionar el uso del crédito fiscal. ¿Cómo lo hacemos? Para aquellos contribuyentes que en 2 años calendarios consecutivos no hayan mejorado su comportamiento respecto a lo que vimos anteriormente, le vamos a aplicar la sanción del uso del crédito fiscal, contenida en sus facturas de compras por las adquisiciones o uso de servicios que se encuentran íntegramente pagados. Y esta restricción va a durar 6 meses, ¿ya? Si el contribuyente durante esos 6 meses que no puede hacer uso del crédito acredita los plazos dentro de pago por al menos 3 meses consecutivos, es decir, que mejoró su conducta en el tiempo, le levantamos la restricción. Caso contrario, se mantiene la restricción por 6 meses adicionales y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, lo que estamos diciendo es, primero, le damos, como dice usted, una tarjeta amarilla a este mal pagador, esperamos que mejore su comportamiento tributario, caso contrario, le restringimos el uso del crédito fiscal. Entendiendo esto, que puede sonar muy fácil en el papel, nosotros tenemos que modificar, ¿verdad?, nuestro sistema tecnológico y esto nos obliga a crear 2 cosas. Primero, un sistema llamado el registro de pagos, que estaría a cargo de nosotros como Servicio de Impuesto Interno, entendiendo, ¿verdad?, que es respecto del sector privado, porque el sector público tiene sus procesos distintos de pago. Y segundo, tenemos que generar estos procesos de declaraciones juradas y de aceptación de estas declaraciones juradas por parte de los contribuyentes. ¿Dónde vamos a construir esto? Lo vamos a construir en el registro de compras y ventas. Hoy día nosotros tenemos con la tecnología a disposición el registro de todas las compras y todas las ventas que realizan los privados, tanto por la emisión de facturas como la emisión de boletos, y por lo tanto lo que le estaríamos añadiendo a este sistema, ¿verdad?, es el registro de pago. Y ese registro de pago que nosotros vamos a incorporar el pago de las facturas, nos serviría también para posteriormente generar la propuesta del IVA, entendiendo que van a haber situaciones excepcionales como las comentaba anteriormente, es decir, donde hay cambio de sujeto o donde hay pérdida del crédito del uso fiscal y por lo tanto esas situaciones también las tenemos que llevar a la propuesta del IVA y por lo tanto también estaríamos en condiciones de hacer un reporte de contribuyentes incumplidores dentro de esta nómina de pago, ¿ya? Y ahí, esto es importante también tenerlo en consideración, nosotros estimamos, ¿verdad?, 2 etapas. La primera, el registro de declarativo de pago de facturas, que como le mencioné, es algo que hoy día no existe en el país, que estaría dependiendo de la administración tributaria, ya con 18 meses de desarrollo. Y luego una segunda etapa, que es la vinculación de estos créditos en el caso de problemas de pago, que serían 9 meses de desarrollo. En estricto rigor no son 18 más 9, sino que son 21 meses porque entendemos que hay procesos que se pueden hacer en paralelo, ¿ya? Pero todo esto va estipulado y detallado, ¿verdad?, en el proyecto de ley. ¿Ya? Entendiendo, Presidenta, que teníamos 10 minutos y que es importante también la conversación, quisimos hacer, ¿verdad?, un pequeño resumen respecto de cómo está el proyecto de ley, cuáles son las alertas para nosotros como administración tributaria y también relevando las principales alertas que hemos escuchado, ¿verdad?, de los diferentes participantes de las sesiones. Bien, muchas gracias, don Patricio. Usted va a quedarse acá, me imagino, el resto de la comisión, a fin de que se generen algunas consultas. Ofrezco la palabra a los senadores Saavedra o Sandón respecto a este tema, o las planteamos al final. Vamos a escuchar entonces a quienes hoy día nos acompañan. Tenemos al directorio, ¿cierto?, de ASOEX, a quien ya lo saludábamos y le vamos a ofrecer también la palabra a propósito de su visión respecto del proyecto. Gracias, Presidenta. Mi nombre es Iván Marambio, soy presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile. A nosotros este proyecto nos preocupa porque nos cambia nuestra forma de actuar, como hemos actuado, como hemos operado en los últimos 40, 50 años. Somos una asociación gremial formada por productores y exportadores de fruta de larga data. Vamos a cumplir
próximamente a los 90 años, llevamos 88 años de vida. Como decía, somos formados por exportadores y productores de fruta. Tenemos en nuestro seno más de 300 compañías asociadas, mayoritariamente pequeñas y medianas. Nuestros socios representan el 90% del volumen exportado por el país, a todo el mundo, y prácticamente el 60% de la superficie frutícola del país. Hay que tener en cuenta que luego del cobre y de los minerales en general, nuestro sector es el sector que más se exporta desde el país, y nosotros como gremio lo que hacemos es facilitar ese proceso exportador. Siguiente. Aquí ustedes pueden ver, solamente lo voy a mencionar muy rápidamente para ir a lo que nos convoca, pero la actividad nuestra es una actividad que es geográficamente diversificada y en expansión, principalmente hacia el sur debido al cambio climático. Cosas que son bien importantes: nuestro sector representa aproximadamente el 10% del empleo nacional, pero si lo llevamos a las regiones donde nuestra fruta es fuerte, como la séptima región, ahí nuestro empleo es de aproximadamente el 30%. Si ustedes pueden ver ahí que el tamaño de los productores mayoritariamente son menores a 10 hectáreas, constituyendo eso el 65%. La contribución al país es gigantesca. Nosotros exportamos y entregamos divisas al país por aproximadamente entre 5.000 y 6.000 millones de dólares al año. Somos por lejos el sector más grande agrícola del país. Aquí hay una breve mirada al sector frutícola exportador. No todo el mundo lo sabe, pero del 100% de la fruta que se produce en el país, aproximadamente entre el 40 y el 50% de ella queda en Chile. El resto se exporta. Dependiendo de si se exporta o no se exporta, o queda para consumo local, dependerá el flujo que ustedes pueden ver en pantalla, y que se los vamos a dejar para que ustedes lo observen después. Dentro de la industria, y aquí ya entramos a algo medular, en la industria de exportación, la fruta que va a hacer exportación, existe lo que se llama el plazo frutero, el plazo frutícola, que va a ser de 120 a 150 días. Y este plazo, que ha existido siempre, que como decía, desde hace 40 y 50 años, lo que significa es que en el uso y costumbre que hay en nuestra industria, es que con los principales proveedores, y solamente en esta presentación voy a referir a tres, son los proveedores de agroquímicos, incluidos fertilizantes, eso por un lado, los proveedores de las cajas de cartón y los proveedores de las cajas de plástico, bins, etcétera, y materiales de cosecha, representan una enorme cantidad de dinero, y ellos tienen lo que llamamos el plazo frutícola, es decir, ellos pagan uno les paga dentro de los 120 a 150 días de recepcionada la factura. Otro aspecto, vamos a profundizar en eso más adelante, pero otro aspecto para irlo teniendo presente es que existen dos tipos de fruta, lo que llamamos la fruta altamente perecible, por ejemplo la cereza, es decir, la cereza se cosecha, se envía o se envía ya sea local o al exterior y debe consumirse. Existe otra fruta, por ejemplo, las manzanas, las peras, los kiwis, estas tres frutas, que son frutas de guarda, es decir, que se cosechan y esperando mejores oportunidades, cuando haya más escasez en el mundo, se guardan. Y con eso los retornos para el país, para los exportadores, para los productores y los agricultores es mayor. Otro elemento importante, es decir, llevamos el plazo frutícola, llevamos lo que es la fruta de guarda, y el tercer elemento fundamental son el tiempo de tránsito de la fruta de exportación. Ustedes pueden ver ahí como, por ejemplo, un mercado que hoy día está tan en boga, que nosotros queremos alcanzar, que es un objetivo compartido por el país, por el gobierno, por el sector público y privado, como es la India. Nosotros nos demoramos en llegar a India, solamente desde que la fruta se sube al barco hasta que se desembarca, sin contar lo que es la cosecha, ni tampoco contar lo que es la venta en destino, tenemos entre 45 y 55 días. Comentarios generales al proyecto de ley. El proyecto no aborda, no distingue la naturaleza del sector frutícola exportador y sus características.
que son marcadamente estacionales y que tienen operaciones comerciales que son completamente diferentes a lo que ocurre localmente. En la ley actual existe la excepción, y así hemos funcionado y se ha funcionado bien. Ha funcionado bien el sistema de excepción, de registro, etc. Y es algo que a nosotros nos gustaría que se mantuviera. Si no se mantuviese, la entrada en vigencia es extremadamente corta, nuestra temporada de 6 meses, o sea, estaríamos ya encima al momento en que esto se aprobara. ¿Qué es lo que significaría? Y aquí ya quiero entrar más en detalle. Cuando nosotros hablamos del plazo frutícola y de los principales proveedores de la industria, como son los cartones, los plásticos, los agroquímicos y fertilizantes, estamos hablando de una cantidad de plata significativa, aproximadamente 1.500 millones de dólares. Esos 1.500 millones de dólares, si es que hay que pagarlos dentro de los 30 días y ya no a los 120, 150, significan los montos adicionales en costo para la industria, en definitiva, de entre 50 y 60 millones de pesos. Asimismo, y esto sin considerar 50 y 60 millones de dólares, perdón. Sí, y esto es sin considerar el costo de la fruta, el pago de la fruta. La fruta, y voy a poner el ejemplo más ícono en este momento, que es la cereza. La cereza se empieza a cosechar el 15 de noviembre de cada año. Más o menos esos son, desde ahí en adelante comienzan los volúmenes importantes de cosecha, del 15 de noviembre al 5-10 de enero. Tan solo 6 a 7 semanas dura la cosecha, la temporada de cereza. Sin embargo, esa cereza se paga, esto es la práctica, contrato, todo muy formal y funcionando muy bien, como lo demuestra el éxito que ha tenido tanto para productores, proveedores, agricultores y exportadores en general, este mundo de la cereza, se paga desde el 15 de abril al 15 de mayo. Es decir, algo que se cosechó el 15 de noviembre se podría pagar el 15 de mayo. Hay una diferencia con los plazos de 30 días que hemos estado hablando en este proyecto de ley, que es bastante grande y que podría costar el monto que ustedes ven ahí, unos 16 millones extra a la industria por mes. Podemos, y antes de entrar ya en la sugerencia, que podemos hablar podemos hablar de una fruta de guarda, que es más dramática aún, y puede ser la manzana, que también es alrededor de 500.000 toneladas por año de fruta. La manzana se empieza a cosechar en enero, y sin embargo se paga en noviembre, diciembre del mismo año. Por lo tanto, también hay un costo ahí gigantesco si es que nosotros dejamos de pagar con el plazo que habitualmente hemos pagado y se retrotrae a 30 días. Aquí hay una significación muy importante en el hecho de que la fruta, por ser un elemento que es variable, nosotros, el mundo productor, exportador, cuando realiza su negocio, no tiene conocimiento de cómo va a ser el comportamiento de esa fruta cuando llegue al mercado de destino. No sabemos cuánto vale la fruta, no sabemos si va a estar disponible para la venta, no sabemos si va a tener un problema de calidad, un problema de condición. Así ha funcionado esta industria en todo el mundo, no solamente en Chile. Por lo tanto, el pago, si es que se establece a 30 días, nos dejaría con un vacío enorme, porque no sabemos si vamos a tener productos para, en definitiva, comercializarlo en el extranjero. Por último, y la sugerencia es esa, reconocer la naturaleza del sector frutícola y dejarlo con la posibilidad de excepcionarse con el sistema que se ha establecido en la actual ley, que funciona como dije anteriormente. Para terminar, quiero decir que el Estado, a través de otras instituciones como el Servicio Nacional de Aduanas, reconoce este mundo exportador y permite dentro de 270 días el cambio del valor del precio en que se vendió la fruta. ¿Por qué? Porque ese es el plazo máximo en el cual se va a saber en cuánto, en definitiva, se pudo comercializar el producto desde que se cosechó. Y eso es lo que quería comentar hoy día. Muchas gracias. Ahí sí.
Bueno, muchas gracias a usted, don Iván Marambio, por esta exposición. La verdad es que es un rubro que además contempla, como señala su presentación, pequeños y medianos, en este caso productores de fruta. Y en ese contexto yo aprovecho a preguntarle inmediatamente, ¿cómo se contempla? Porque usted me dice un 50% queda en el mercado interno y el resto se exporta. ¿Cómo es también la mecánica interna en relación al consumo y a la venta interna? Porque, claro, una diferenciación está en el tema del transporte y el traslado, más no ocurre eso o no debiera, obviamente, en el contexto interno. Entonces, ¿cómo genera, cómo visualiza usted respecto a esos productores pequeños la posibilidad de pago oportuno para no hacer el símil ni el actuar de la misma manera? Me refiero respecto a la exportación a países, digamos, más lejanos. Sí, gracias. La comercialización local no tiene ningún problema en cumplir con la norma de los 30 días. Y de hecho, yo diría que puede ser incluso menor. Pero ahí no hay tema. El problema es justamente la dinámica. Es decir, el tiempo de traslado al mercado de destino. Hay que recordar que hoy día el principal mercado de Chile es China. Claro. Y el tiempo de tránsito son 30 días solamente para llegar allá. Por lo tanto, eso es el problema. El problema es el hecho de que hay que esperar mucho tiempo para que la fruta llegue y para saber si en definitiva se puede comercializar y después ver en qué forma se comercializó, cómo estuvo en el mercado. Por lo tanto, establecer el precio antes básicamente es imposible en definitiva. No, sin duda, no nos cabe duda que efectivamente hay elementos objetivos que hacen inviable el pago en 30 días. Entonces, nos lleva como a pensar, y a propósito de la discusión en el seno de esta comisión, justamente ver la gradualidad respecto a los rubros, pero además si se trata de un mercado interno o externo, lo que suma, digamos, un antecedente a propósito de la viabilidad del proyecto y su eficacia al momento de ejecutarlo. Así que, bueno, le agradecemos y lo dejamos también, como se dice, acá en pantalla a fin de que podamos formular al final también otras preguntas que seguramente van a surgir. Gracias entonces, don Iván, por su presentación. De inmediato entonces le voy a dar la palabra a los representantes, como ya los señalábamos, de la Confederación Nacional de Transporte de Carga. No sé quién de los dos va a hablar. Se presentan y obviamente les damos inmediato la palabra. Bien, buenos días todavía. Bueno, agradecer la invitación que han hecho a la Confederación Nacional de Transporte de Carga. Yo soy Iván Mandeluna, soy el secretario general de la Confederación, y me acompaño con Gerardo Álvarez, que es director nacional, y también tenemos secretario ejecutivo en Zoom. La Confederación mandó un resumen a la comisión, no sé si lo tienen a mano, pero yo lo voy a leer, las consideraciones que nosotros creemos que debiera tener esta ley. En tiempos de contracción económica, cesantía e inflación, tiempos en que la falta de liquidez puede significar la quiebra o cierre de una pyme, mediana o incluso una gran empresa, es fundamental que el dinero fluya en armonía. Y creemos que esta ley viene a satisfacer estos requerimientos. Y como en todo orden de cosas, creemos también que puede ser objeto de mejoras, sobre todo en lo que respecta a la dictación del respectivo reglamento de la ley que deberá proveer el Servicio de Impuestos Internos. A saber, nos preocupa la forma en que el Servicio de Impuestos Internos establecerá los parámetros de dicho reglamento, en lo referente a la declaración que deberán efectuar tanto el vendedor o prestador, como el comprador y requiriente de un producto o servicio, pues en ello estará el peso probatorio que facilitará su eventual cobranza. Del mismo modo, en el nuevo artículo 2, que establece, entre otras condicionantes, para el cambio de sujeto del artículo 3 del Decreto de Ley 825, los referentes a porcentajes de facturas no pagadas, que sean iguales o superiores al 40% del total de facturas con vencimiento en un mes calendario. Esto cuando el proveedor o vendedor sea uno solo o unos pocos, los titulares de todo ese porcentaje. Destacable es el sistema de pago automatizado que se implementa por intermedio de la Tesorería General de la República. Sin embargo, creemos que es fundamental que a la brevedad la mayor parte de los organismos del Estado ingresen a este sistema. Así las cosas, estimamos que este ingreso no puede ser facultativo
sino imperativo. Finalmente, es del todo interesante que haya quedado como letra muerta todo condicionante que el vendedor o prestador podía efectuar hasta antes de esta ley, para que el emisor de la factura pudiera efectivamente emitirla. Sin embargo, creemos que la expresión de la nueva ley se considerará como una acción que tiende a impedir la emisión de la factura. Puede ser considerada por los tribunales como una presunción simplemente legal, judicializándose y por tanto retardándose el cobro o pago efectivo de la factura. Así creemos que la indicación de conductas no taxativas sería fundamental para evitar tal judicialización y así el acto de emisión de la factura sea un acto puro y simple. En conclusión, creemos que esta ley es un gran avance que traerá al rubro y a los emprendedores del país una nueva herramienta en su agotadora actividad de cobrar por sus servicios y productos. Sin embargo, estaremos muy atentos y activos frente a la dictación del respectivo reglamento. Quiero considerar que nosotros hoy día como empresas pyme, normalmente lo que hacemos es emitir la factura por un servicio realizado. Muchas veces se pagan a los 5, 10, 15 días, 30 días y también 45, 60 y 120 días. Siempre se le coloca la factura 30 días, normalmente, o lo que se pacta a veces con el que nos ha pedido el servicio, en este caso el mandante. Lamentablemente, nosotros nos hemos dado cuenta que este IVA se ocupa el día 20 del mes siguiente. O sea, nosotros emitimos la factura de los 30 días calendarios, nos da después 5 días o 10 días más para poder emitir y terminar el mes, por decirlo, que hemos trabajado. Entonces el día 20 ya ese crédito incluye inmediatamente a la empresa que nos pidió el servicio y ella lo puede descontar. Sin embargo, nosotros tenemos que tomarnos 30 días más para que nos paguen esa factura, si es que nos pagan la factura. Porque para mí, por ejemplo, el tema de la ley de los 30 días ha sido letra muerta hasta el día de hoy. Hay muchas empresas que no pagan la factura y simplemente uno les va a cobrar y tiene que andarlos prácticamente persiguiendo. Entonces, yo no sé si esta ley viene a enmendar ese, entre paréntesis, error de la ley que salió en el gobierno de Piñera, me parece. Sería bueno saber si este IVA que se va a pagar y este generador de carga o mandante no nos cancela, ¿cómo va a ser la situación en la cual él nos va a devolver ese ingreso que ya lo pagamos, pero no lo tenemos pagado el día 20? Y nos vemos obligados a pagarlo, porque si no el Servicio de Impuestos Internos nos bloquea la factura. Y lo que es peor, cuando no pagamos los IVA también nos bloquea a la gente que le hemos trabajado para que no nos pague. Entonces aquí hay una ley bien leonina que el Servicio de Impuestos Internos utiliza, obviamente por la recaudación de los impuestos, y lo entendemos que de esa forma, y ese es el espíritu. Pero lo que no logramos entender es cómo hoy día nosotros logramos que esta ley de 30 días realmente pueda ejercerse y tenga facultad de ser ejecutada. Porque yo hoy día para poder cobrarle a un cliente tengo que colocar a un abogado, mandarla a un cobro ejecutivo, y esto se puede demorar meses y le damos más ventaja inclusive aún que los 150 días que está pidiendo el señor de ASOEX. Yo no sé cómo lo hacen los generadores de fruta, cuando ellos ya, una vez que mandan una carta de crédito, reciben esta mercadería, se supone que se vende bajo un concepto. No creo que nadie mande una mercadería a cualquier parte sin tener idea de cuándo le van a pagar, por lo menos en mi forma de verlo. Yo normalmente cuando hago un servicio de flete, hoy día lo hago con las personas que sé que me pagan. Las que no me pagan en el tiempo y que tengo muchas facturas que tampoco ni siquiera hemos podido descontar el IVA que ya pagamos. Yo no sé si esta ley viene realmente a cubrir eso. Yo creo que es un avance el que podamos tener una conclusión de que estos activos que nosotros creemos que es importante que lo tome el Servicio de Impuestos Internos. Yo siento que aquí a nosotros, como nos bloquean cuando no pagamos el IVA, se podría hacer lo mismo frente a algún generador que no esté cancelando. Porque si yo me pregunto hoy día, y me gustaría que esto, si la comisión lo pudiera aclarar, si yo llego a un acuerdo con un cliente de pagar, que me paga 60 días, a 90 días, 120 días, porque lo podría llegar a hacer un acuerdo con una firma cualquiera, que se podría dar, especialmente por lo que acaba de decir don Iván Marambio. Es preocupante cómo trabaja la industria de la fruta. La verdad es que yo creo que aquí, no quiero irme en contra de don Iván, pero yo no entiendo cómo puede ser que se le paga tantos días la fruta y cómo él cancela a la gente que le trabaja, a los transportistas que le hacen el servicio, porque hemos tenido nosotros mucha complicidad en parte de los transportistas frente a este tipo de situaciones.
y a veces por no perder la carga o no perder al cliente, se prestan para este tipo de abusos. Y digo abusos porque nosotros al chofer tenemos que pagarle a los 30 días y máximo al día quinto del mes siguiente tenemos que tenerle cancelada todo su porcentaje y su sueldo. Y eso a veces no lo toma la industria que nos genera la carga. Y por eso digo, insisto, creo que esta ley viene a favorecernos en parte a que realmente cumplan con este pago a 30 días, que es lo máximo que a veces se espera. Indistintamente que puedan haber otras normativas de que uno pueda llegar a un acuerdo con el cliente. Si eso no lo cubre tampoco esto, cualquiera mañana va a volver a seguir pagando a 30, 90, 120 días, 150 días. Por eso me interesaría saber, ya que está acá la comisión, si esto se había conversado antes. La verdad, señora Loreto, yo no tenía idea de esto. Me comunicaron ahora, yo lo había leído en el artículo que nosotros estábamos viendo cómo se iba a cambiar. Viene a favorecernos, pero yo no sé si cubre realmente el que haya una obligatoriedad del generador de carga de pagarnos la factura a los 30 días, porque yo creo que esto lo único que viene a hacer hoy día es a suavizar un poco la mala ley que teníamos, porque si lo miramos así, nunca se cumplió. Nosotros tenemos clientes que no nos pagan, simplemente no nos pagan. Y uno los demanda y esto se alarga por años a veces, no tenemos cómo hacer que nos paguen. Han quebrado muchas empresas pequeñas, como también a veces nosotros cuando compramos neumáticos, por ejemplo, lo compramos a 30, 60, 90, 120 días, en un acuerdo con la persona que nos vende. Pero es un acuerdo. No es lo mismo cuando alguien te impone a ti la forma en que te va a pagar. Y eso es lo que yo creo que esta ley nos lo ataca. Y yo después de escuchar a don Iván cómo le pagan a él o a sus socios, verdad que es complejo el llegar a tener una situación que sea más perfecta. Hoy día, y para terminar, decirle que esperamos que esta ley en el reglamento traiga todas estas indicaciones que, entre paréntesis, nosotros hemos tratado de trabajar dentro del transporte de carga terrestre. Porque es la única manera que nosotros vemos que pueda favorecer para poder tener hoy día la liquidez, para poder cancelar todas también las deudas que tenemos nosotros. Gracias. Le agradecemos a don Iván Mateluna, secretario general, por su intervención, y ahora abrimos el espacio. Antes que eso, senador. Perfecto. Le damos la palabra entonces, senadora Sandón. No, lo que pasa es que, a ver, es evidente que esta ley buscaba evitar los abusos, ¿sí? Está claro. Y a lo mejor por eso les está viendo porque no se ha cumplido. Pero por otro lado, encuentro súper peligroso limitar lo que él dijo, los acuerdos. Porque si yo acuerdo, ¿no es cierto? Por ejemplo, que estoy con un productor de fruta y le digo, yo le voy a tirar toda la ciruela y usted me va a pagar en tal y tal y tal fecha, yo tengo un contrato, lo importante es que le cumpla con ese contrato, porque él lo que tiene que hacer es, cobrará un flete un poquito más caro, negocia con el viejo la bomba para el petróleo, lo que sí que tiene que tener clarito es lo que tiene que pagar en la factura y en los sueldos, ¿no es cierto? Pero no debe ser que esta ley prohíba eso, si no lo revienta todo. Si eso es lo que estamos tratando de decir, es como decíamos con las ferreterías que dimos el ejemplo de una ferretería que funcionaba, digamos, con convenio, entre chicos, pero con convenio. Y todos se dan vuelta con el convenio, si lo importante es que se cumple el convenio y castigar la cumplimiento del convenio. Y lo otro que también tenemos que ver, que yo no sé, porque en toda la explicación de impuestos internos, todo esto que se puede hacer, para un lado o para otro, es si existe la tecnología y qué hay que hacer para poder cumplir. No sacamos nada, si Chile estamos llenos de leyes y después no se cumplen, son súper bonitas, pero tenemos millones de leyes que hay 10 fiscalizadores para toda la región metropolitana, entonces al final no sirve de nada. Pero lo que es claro es que la ley, a mi juicio, Presidenta, tiene que tener una fórmula para hacer cumplir los contratos en forma estricta, pero no limitar los convenios, porque vamos a matar la gallina huevero. O sea, este remedio va a ser peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque si no, al final van a tener que hacer igual convenio. Nadie se va a quedar sin pega. El viejo va a cosechar la fruta como sea, usted se la va a llevar como sea. No tengo idea, porque nadie se va a quedar sin pega. Entonces, al final, lo que esto va a obligar es a hacer contratos secretos ilegales. Esto es como las ferias libres. Usted se ha fijado que en las ferias libres están todos fiscalizados, todos, pero los coleros no los fiscaliza nadie. Es bien extraño. Usted cruza la calle y los viejos venden lo mismo, pero no lo fiscalizan. Ni impuestos internos, ni el municipio, ni nadie. Entonces, ¿qué es la papa? Usted cumple, paga patente y lo hacen zumbar. Una de las cosas que tenemos que estudiar, si es que se puede o no, que los que no paguen, mientras no paguen la factura, no pueden acceder al crédito. Ese es un castigo firme, o sea, lógico. Si no pagan, ¿por qué van a tener un descuento? Van a recuperar el IVA que ni siquiera han pagado.
O sea, además están ganando plata, porque si después no pagan la factura, igual se quedaron con el IVA adentro. Entonces, eso es lo que si tecnológicamente se puede hacer y que realmente se haga un trabajo con el equipo técnico y el gobierno para realmente estudiar estas distintas situaciones, porque no es solo la fe, no es solo la fruta es clarísima, pero la otra vez hablamos de cómo se compran los fertilizantes en el campo. ¿Quién compra el contado? Nadie. Y eso es una forma de tener un crédito a gente que no tiene acceso a crédito. Entonces no matemos el negocio por proteger a uno. Claro, todos quieren que le paguen al tiro, si es cierto. Y por eso mismo que lo que hemos conversado, y aquí hay representantes, aquí el sector público y los municipios y todos también tienen que entrar. ¿Por qué le vamos a apretar el cogote solo a los privados? Bien, le vamos a dar la palabra a Virginia Rivas. Yo solo anticipar además que, bueno, tuve ocasión de hablar con el ministro de Economía, como le decía al inicio, porque aquí esta ley efectivamente lo que busca es generar cambio a la ya existente a propósito de que muchas veces no ocurre. Hay proyectos y hay normativas que quedan en la letra muerta a propósito de la supremacía y el desequilibrio, ¿cierto?, que hay entre las fuerzas. O sea, uno entiende que el propósito de una ley es justamente que todos nos pongamos en sintonía a cumplir esa ley. Pero sin embargo, lo que ocurre hoy día es que hay poco cumplimiento porque por un lado hay pocas sanciones, hay un poco incentivo al cumplimiento porque quien puede tener y resistir, digámoslo claramente, son la empresa y en realidad los que tienen un paraguas económico que se los permite. Y el resto hoy día tiene que sujetarse a los convenios privados, los contratos que estaban de una manera excepcional incluido en la ley, pero no como una norma general. Entonces creo que eso afecta a la economía, pero afecta también a los pequeños y medianos que no tienen el soporte económico para esperar 30, 60 o un dueño, un transportista que tiene 2 camiones no resiste. Hay que comprar neumáticos, repuestos, etcétera, etcétera, mantención, chofer y estar efectivamente en ese rubro significa también tener liquidez, lo que algunos pueden darse el lujo de tener y otros no. Uno le va a pagar al mecánico a 60 días, no va a ir, ¿cierto?, a comprar un filtro y le va a decir, ¿sabe qué? Factúreme en 90 días, eso es imposible. Entonces creo que hoy día esa es la falencia de la ley de la cual nosotros queremos hacernos cargo. Entendemos, y dejo esto planteado porque ha sido la apuesta de nuestra comisión, en que hay que pensar en la gradualidad, hay que pensar el tamaño de las empresas, hay que pensar en una modificación en el ámbito impositivo y el cobro de impuestos que yo a mi juicio y mi primera observación es que debiera ser también mirado de esa manera. Si tenemos la capacidad técnica, queda planteado, es decir, ¿cómo vamos a distinguir, ¿cierto?, una factura emitida por una gran empresa que por una mediana y una pequeña para exigir plazo, establecer a lo mejor en esa instancia el acuerdo, vamos a mirar la utilidad, vamos a mirar los montos, vamos a ver cómo paga? Creo que eso requiere una propuesta, a mi juicio, un poquito más integral, pensando en la efectividad del proyecto. Lo segundo tiene que ver con la institucionalidad y cuando el adquirente es el Estado. Aquí tenemos la municipalidad y tenemos la institución que hoy día está al debe. Hago este punto y un paréntesis porque el ministro me ha indicado que han habido conversaciones con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, la alcaldesa Carolina Leitao, que hay disponibilidad para hacer una mesa de trabajo con las pymes y INEPYME. Me parece bien. Y creo yo que hay que avanzar rápido, si no en el instante de discusión de este proyecto o un proyecto diferenciado a propósito de eso. Creo que ahí debe haber una propuesta a la cual quiero darle la palabra a Virginia. Pero plantear lo siguiente, y como para cerrar mi intervención, don Patricio. Hoy día, como se dice, la casuística da para mucho. Pero son ustedes, en definitiva, los que pueden marcar la diferencia, porque efectivamente cuando hay una factura impaga, pero que tiene derecho y acceso al crédito, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál va a ser o cuál es a lo mejor la propuesta que ustedes pueden diseñar o estudiar respecto a todos estos elementos, público, privado, gradualidad, rubro, etcétera, para efectivamente tener la posibilidad de que esto avance? Es importante decir que con este proyecto de ley no vamos a abordarlo todo, es imposible,
pero sí avanzar de manera sustancial, porque de otra manera, con perdonazo, con espera, con segundas vueltas, tercera vuelta, la verdad es que vamos a quedar un poco en lo mismo. Entonces yo me atrevería a observar que a lo mejor debiera haber una propuesta más osada en esta materia y que Impuesto Interno debiera estar como súper de cabeza pensando en cómo agilizamos y cómo hacemos posible la oportunidad de los pagos. Me quedo ahí y le doy la palabra a Virginia Rivas a propósito de la observación del Ejecutivo. Muchas gracias, Presidenta. Agradecer primero que todo las exposiciones de nuestros expositores hoy día. En primer lugar, voy a partir por varios temas que se han tocado hoy día. Voy a partir por algunas preguntas que quisiera hacerle al representante del Servicio de Impuestos Internos, que creo que son importantes para hacernos cargo de los temas que se han ido levantando tanto en la citación de hoy como en días anteriores. En particular, creo que sería muy bueno si es que desde el Servicio de Impuestos Internos pudiesen explicar a la Comisión las dificultades que existirían en el caso de que, como se ha planteado por algunos gremios en esta discusión, la dificultad, las complejidades técnicas que irían aparejadas respecto de establecer un condicionamiento del uso del crédito fiscal como regla absoluta, digamos, en el sistema de facturación en Chile. Porque, como hemos explicado en otras ocasiones, en la facturación hoy en día se hace en base financiera. Eso es un sistema que existe en el IVA en nuestro país desde siempre, y eso implica que es una forma muy simple de fiscalizar el cumplimiento y de seguir el crédito fiscal y el débito fiscal. Entonces, creo que sería muy importante que don Patricio pudiese referirse a ese primer tema. Y en segundo lugar, creo que es muy importante también si el Servicio de Impuestos Internos pudiera señalar, explicar acá una posición técnica respecto de otro tema que se ha discutido bastante acá, que es la posibilidad de establecer distintos plazos, como señalaba la senadora Carvajal, respecto de, digamos, en el caso de empresas de distintos tamaños. Por ejemplo, se ha señalado acá que se podría establecer un plazo más extenso de pago, por ejemplo, para el caso en que que sea una empresa de menor tamaño comprándole a una empresa de mayor tamaño. En ese sentido, si el servicio nos pudiera explicar las complejidades técnicas que existirían detrás de esa, digamos, de una propuesta de esa naturaleza. Sí, y yo agregaría la posibilidad y lo que están pensando a propósito de las municipalidades, que si bien es un componente institucional... Es el segundo punto al que me quería referir después del... ¿Pero para la pregunta o para el resultado? Para el resultado, senadora, por supuesto. Para la propuesta. Senador, y le damos la palabra a Virginia. Lo que pasa es que la Virginia planteó convenios de empresas pequeñas a más grandes. ¿Y qué pasa si son del mismo porte o más o menos? O sea, ¿qué capacidad existiría de saber cuál es el tamaño? Porque puede ser grande y estar endeudada hasta el cogote y al final ser más pobre que la chica, no tengo idea. Yo lo que quiero es que la cadena funcione y que no cortemos la cadena. Y que de alguna manera cuando a mí me digan que me van a pagar, me paguen. Y no que me paguen, si ese es el problema, no es que me paguen a 30, 60. Si yo hice un contrato a 30, está bien. Y si a 60 o a 90, pero que me paguen eso, porque eso está preparado, está calculado, uno tiene las deudas. Y ese es el tema, más que darle que sea 30 días, que se cumpla el pago. Claro, que ahí tenemos el problema de fondo, que el pago no se cumple. Sí, claro, hay un uso abusivo de los convenios y efectivamente habiendo una ley no se cumple por diversas razones. Entonces creo que es el momento en que nos hagamos cargo del problema, es decir, si hay capacidad de cumplimiento, porque esa es la pregunta de fondo, ¿le puedo exigir a ese sujeto contributivo que cumpla? La lógica nos dice que sí.
es más probable que una empresa que tiene un patrimonio, que tiene un quehacer, que tiene un nivel incluso de utilidades o de impuestos, qué sé yo, a propósito de aquello, determinar si tiene el paraguas, la solidez económica para efectuar el pago justo, o oportuno más bien, no es entre el pago justo, pero el pago oportuno, esa es la pregunta. Y si no, ¿qué es lo que se observa y cuál es la evaluación que ha habido desde ese momento, digamos, ley hoy día vigente hasta hoy día, para entender que aquello que se produce a destiempo, por decirlo de alguna manera, tiene una raíz respecto a la solidez de la empresa, tiene una raíz respecto a que no hay sanciones? También eso es importante. Ahora, si establecemos una gradualidad de un tamaño, ¿existe la capacidad técnica? Vuelvo a reiterar. Nos tendrán que decir cómo se observa y cómo lo mejoramos. Exactamente. Todos estamos mirando el mismo objetivo. El tema es cómo lo resolvemos y cómo hacemos que quepan todos y que todos tengan, obviamente, la posibilidad, como decía el senador Sandón, de que esto no signifique la destrucción, sino que significa un cambio de acción a propósito de las condiciones. Exactamente, porque claro, ¿para qué vamos a dar los ejemplos reiterados que hemos dado? Si un grande tiene la capacidad de resistir, puede resistir un año, pero un pequeño, un transportista, un proveedor, etcétera, etcétera, de menor tamaño, no existe esa capacidad porque es su única fuente, probablemente porque es su único ingreso. Bien, Virginia tiene la palabra, y si no, a propósito de la propuesta que usted señalaba al municipio. Sí, muchas gracias, senadora. Voy a dejar en suspenso entonces las preguntas que le había hecho al representante del Servicio de Impuestos Internos, que en todo caso creo que son muy importantes, para referirme al segundo punto que quería señalar, que es respecto de conversaciones que usted señalaba con la representante, con la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Y en ese sentido tenemos una buena noticia, es un comienzo, que es que, como usted bien señalaba, han habido conversaciones de parte del ministro de Economía con la Asociación Chilena de Municipalidades y efectivamente existe disposición de esa asociación para desarrollar una instancia de trabajo con representantes de los gremios de MIPYME, con representantes, por supuesto, de los senadores de esta comisión y con el Ministerio de Economía como articulador y facilitador de esa conversación, para efectos de poder buscar medidas que permitan mejorar los tiempos de pago de las municipalidades, que es un tema que hemos hablado muchísimas veces en esta comisión. Nuestra propuesta, nuestro interés es poder constituir esta mesa, esta instancia de trabajo para una primera reunión a la brevedad. La verdad es que el diagnóstico parece estar bien claro y por ello desde el Ministerio de Economía quisiéramos que fuera una mesa lo más ejecutiva posible, en el sentido de que no se extienda muchísimo en el tiempo, sino que ojalá tener un número de reuniones que sea acotado. Por supuesto, en este sentido, nosotros como Ministerio de Economía somos articuladores de esta mesa, pero es importantísimo en ese sentido escuchar la opinión de los otros actores que van a estar sentados ahí. Nos gustaría, en nuestro interés, tener una primera sesión esta semana, poder trabajar las próximas 2 semanas. Esto es la semana del martes 17 también. Ya, pero Virginia, yo creo que el tema operativo va a darse por sí solo. Perfecto. Hoy día ya el anuncio es que hay una mesa. Ahora, perfecto, lo que a mí me preocupa, y lo explayo nuevamente, es que hemos pasado mucho tiempo destinado a la discusión de este proyecto. Creo que aquí debemos avanzar prontamente desde el Ministerio y desde los organismos con propuestas concretas. O sea, yo creo que los matices ya están señalados, o sea, va a haber gradualidad o no, se va a hacer una distinción por rubro, por tamaño, hay capacidad técnica. Me quedo con esa pregunta porque creo que hoy día Impuesto Interno tendrá que decirnos un poco qué está mirando en este aspecto, y a mí me encantaría, para ser súper honesta, que el Ministerio de Economía apurara el tranco. Hemos tenido meses ya de la discusión y creo que yo no pretendo, y creo que ninguno de los integrantes de esta comisión, terminar este año sin que tengamos discutida y aprobado este proyecto de ley. Y creo que para eso es necesario ya generar propuestas concretas, y yo esperaría que la próxima semana pudiéramos, una vez, entiendo que el ministro está fuera, pero todas estas observaciones que han sido sumamente reiteradas, tener ya
algunas alternativas dentro del proyecto, ya sea como indicaciones, porque para votarlo en general también yo creo que sería importante a lo mejor fijar un plazo también, si no, no vamos a avanzar. Yo creo que máximo la otra semana para fijar en general y luego ya para entender el tema de las indicaciones. Sí, senadora. Desde esa perspectiva, la idea es reactivar la mesa que habíamos iniciado de trabajo con los asesores de los senadores para que en esa instancia podamos ver los otros temas que se han planteado acá, como por ejemplo, eventualmente ciertos plazos ciertos tiempos de pago excepcionales, que sabemos que no son temas fáciles, tienen implicancias tanto técnicas como, por supuesto, de otra naturaleza. Pero la idea es poder reactivar esa mesa y a la brevedad poder plantear alternativas a la comisión. O sea, yo entiendo que la mesa y los asesores se han reunido solo una vez. Entonces, es interesante que esa reactivación se genere y que hoy día, esta semana o la próxima puedan contener el número de reuniones necesarias. Yo creo que todos nuestros asesores están sumamente disponibles y en ese contexto corresponde, ¿cierto?, que se reactive. Bueno, le vamos a dar la palabra a don Patricio Muñoz. Y no sé si hay preguntas también para el representante de ASOEX. Bien, entonces le damos la palabra a don Patricio. Presidenta, en virtud del tiempo, entendiendo que es un bien muy, muy valioso, solo comentar y partir por la última pregunta, ¿verdad?, de la excepcionalidad. ¿Ya? Es importante entender que nosotros, ¿verdad?, como administración tributaria, no tenemos en el fondo la obligatoriedad de perseguir el pago oportuno. Y por lo tanto lo que estamos haciendo es poner nuestros sistemas, ¿verdad?, a disposición de un bien mayor, como usted dice, que es el pago, ¿verdad?, a todos los contribuyentes. Hoy día lo que estamos haciendo con este proyecto de ley es proponer, dentro de las alternativas tributarias que tenemos, ¿verdad?, algunas condiciones que promueven este pago, pero también entendemos que pueden haber otras alternativas que sean complementarias a este proyecto de ley que probablemente el mismo mercado, la misma industria se va a encargar, por ejemplo, de normar. Es decir, es hoy día muy valioso el saber si yo estoy haciendo negocio con una empresa que es bien pagadora o mal pagadora. Probablemente a los organismos de fomento, a Cercotec, a Corfo, también les va a interesar mucho esta información respecto a los beneficios que se le dan a la empresa y por lo tanto lo que decimos es que además de las medidas tributarias entendemos que hay en el contexto, ¿verdad?, de los financiamientos tanto públicos como privados, ¿verdad?, algunos elementos más a los que echar mano, ¿ya? En particular entendemos que hoy día no existe un registro de pago en el país y por lo tanto el crear este registro es un primer paso que nos parece relevante. Siempre hay alternativas que uno puede poner sobre la mesa, entendiendo que hay distintas negociaciones, como bien decía don Iván, respecto a los plazos de pago. Entonces entendemos, por ejemplo, que pueden haber relaciones entre privados que requieran más plazos o pueden haber ciertas situaciones respecto de algunos gremios en particular, como expusieron, ¿verdad?, muy bien en el caso de la fruta, donde se requieran otras excepcionalidades. Entonces, tal vez una propuesta pudiera ser, partamos con la generalidad, es decir, partamos con todos aquellos que como regla general trabajan en el caso 30 días y mantener, ¿verdad?, estos acuerdos especiales en el caso de alguna empresa y dejarlos fuera de este registro de pago de manera temporal, de manera de tal vez una vez ya comenzando con el registro de pago, estableciendo en la normalidad la operación, empezar a incorporar estos otros elementos, pero sí nos parece relevante el partir, ¿verdad?, con el primer paso, que es incorporar la regla general y luego entender siempre que hay situaciones excepcionales. Y mismo caso también ocurre respecto del plazo de implementación que también nos señalaban respecto de los 6 meses para ajustarse. Y ahí también darle tranquilidad a la industria porque en estricto rigor no son 6 meses, sino que son 21 meses, ¿verdad?, desde promulgada la ley, que son los tiempos que nosotros requerimos, ¿verdad?, para desarrollar este sistema. Y por lo tanto, estamos hablando que las empresas también van a tener un tiempo bastante prudente para ajustar sus flujos de pago en el sentido de cumplir con la ley.
Entendemos que esta ley es importante respecto de la sanidad de la economía. Entendemos que las pymes siempre han tenido un dolor y por eso mismo en el proyecto se habla, ¿verdad?, en toda la historia de cómo se han hecho distintos proyectos que apuntan al pago oportuno, y en ese sentido como Impuesto Interno estamos con la mejor disposición, pero manifestando, ¿verdad?, que tenemos ciertas restricciones sistémicas, y por eso tal vez una propuesta pudiera ser partamos, ¿verdad?, con la generalidad y luego vamos estableciendo de a poco estas situaciones excepcionales. Y respecto a la segunda pregunta que tiene que ver con, o más bien la primera pregunta la respondí al revés, con el uso del crédito o suspender el uso del crédito a rajatabla, nos parece que tenemos nosotros como administración tributaria una obligación que es mayor, que es procurar la simplicidad del servicio, ¿verdad?, para los contribuyentes, de manera que ellos puedan acceder al pago de sus impuestos de manera fácil, rápida, oportuna, y por lo tanto el complejizar el uso del crédito en la mayoría de los contribuyentes, ¿verdad?, nos generaría dificultades a nosotros en la fiscalización, porque tendríamos que empezar a entender por qué este contribuyente no está usando el crédito en el mes que lo quiere usar. Y de hecho, nosotros en el 2019, con la creación del registro compraventa, lo que hicimos fue más bien todo lo contrario, ajustar el uso del crédito al mes que se ocupa, entendiendo que los contribuyentes muchas veces jugaban con el crédito y lo chuteaban para 2 o 3 meses más, de manera de hacer algunas figuras tributarias que para nosotros no eran tan bien vistas. Y por eso, desde la fiscalización y desde la facilitación, nos parece que solo debiéramos usar el crédito o restringir el uso del crédito en situaciones realmente excepcionales. Gracias, don Patricio. Bueno, yo soy de las que piensan que uno puede actuar en general y también en particular. Y de la misma manera, yo creo que el Servicio de Impuesto Interno tiene un rol tan determinante en un país como la recaudación de impuestos, que en la medida que esto llegue en el tiempo oportuno, va a significar disponibilidad fiscal para ir y atender las prioridades que el país requiere. Por tanto, yo no estaría, de cierta manera, tan tranquila, en el sentido de que la propuesta que debieran hacer debiera contemplarse de manera urgente un cambio institucional que hoy día permita garantizar efectivamente el pago oportuno, no por los usuarios, no por los empresarios más medianos o pequeños, sino porque eso significa una agilidad y una liquidez también, del cual todos estamos conscientes que necesitamos. Por tanto, yo creo que es muy necesario, y vuelvo a decirlo, más allá incluso de los plazos, porque usted podrá haber escuchado, o alguien, por supuesto, de ahí, que hay también observaciones respecto a esos plazos. Y yo en mi pensamiento personal como senadora, creo también que el plazo es excesivo. Y como aquí nosotros estamos para legislar, es posible que nosotros también, dentro de nuestra discusión, miremos la posibilidad de reducir esos plazos. Por tanto, yo pediría también, con la misma humildad y conciencia, de que miremos este proyecto, de que generemos a lo mejor una propuesta sólida que incluya no solo lo general, porque efectivamente la aclaratoria, la incorporación está bien, pero yo creo que tenemos que dar un salto mayor en la institucionalidad del país, debe estar de acuerdo a lo que está pasando y de acuerdo a las realidades que estamos viviendo. Y en ese contexto interesante es también volver a invitarles a ustedes, vamos a volver a invitar a Impuesto Interno y convocarles también en ese sentido. Y por cierto, yo no sé si ustedes participan de la mesa técnica, tienen un trabajo continuo con el Ministerio de Economía, están mirando este proyecto como un quehacer, me refiero relevante a las tareas que tiene Impuestos Internos. Era interesante para nosotros haberlo escuchado, pero le pregunto como para cerrar el punto. Sí, solo, Presidenta, primero aclarar que desde el punto de vista de la recaudación, ¿verdad?, este proyecto no genera distinciones, porque lo que estamos haciendo al hacer cambio de sujeto es asegurar que el IVA siempre se pague en plazo. La diferencia es que no lo paga, ¿verdad?, el comprador, sino que lo paga el vendedor. Ya, eso es lo relevante. Al revés, perdón, lo paga el vendedor y no el comprador. Y lo segundo, efectivamente nosotros trabajamos siempre este proyecto con economía, entendiendo que es un proyecto, por supuesto, que lidera el ministerio, y nosotros ponemos nuestras capacidades técnicas a disposición, entendiendo, por supuesto, que
también tenemos otro nivel de obligaciones que tenemos que cumplir a la par. Hoy día ya estamos con todos nuestros equipos de cabeza preparando la operación Renta 2024 y, por supuesto, esperando esto para también meterlo en nuestra línea de producción. Bueno, conocemos, como sabrá, las competencias y las obligaciones que tiene cada servicio, pero me imagino que ninguna de ellos es único y exclusivo. Hay una gran cantidad de roles de la cual la fortaleza o la fuerza que tiene una institución justamente tiene que ver con abordarlos y sobre todo cuando hay hoy día un proyecto que atiende, como usted señalaba también, a que esto y esta rueda económica, que al final es desarrollo también de las personas, independiente de sus tamaños, se agilice y sea efectiva. Y creo que en esa gestión debemos estar todos, por supuesto, bien y sumamente comprometidos. Yo le extiendo de nuevo la invitación y quisiera además pedirle la posibilidad, ¿cierto?, de que se mire alguna propuesta en los términos que hemos señalado y sino que nos den su opinión respecto a lo que hemos planteado en razón de la gradualidad, el tamaño y, por supuesto, la capacidad técnica que tenga impuesto interno para ver si nos pueden hacer llegar por escrito alguna información relativa a aquello, algún informe en relación a esos puntos que abordamos el día de hoy. Le agradecemos entonces a don Patricio Muñoz, no sé si el director el presidente más bien o representante de ASOEX quiere agregar algo antes de cerrar la sesión. Tiene la palabra don Iván Marambio. Gracias, presidenta. Sí, solamente quería agregar un par de comentarios. La industria nuestra es sumamente formal. Es decir, para todo existen contratos con los transportistas, existen contratos con los proveedores generales de la industria, existen contratos obviamente con los productores y en todos esos contratos se establecen los plazos de los que hemos hablado. Eso en primer lugar. En segundo lugar, nosotros lo que pedimos en el mismo tenor del senador Osandón es que se nos permitan hacer acuerdos. No estamos pidiendo unilateralidad, sino que, por el contrario, lo más bilateral posible de la manera que ha funcionado hasta el día de hoy. Además, en el caso de que hemos mencionado, que son los grandes proveedores, y por eso es que mencionamos a las cartoneras, a los agroquímicos y fertilizantes, a los plásticos, se trata de, en su mayoría, sobre un 90% son grandes empresas que dentro del precio incluyen el plazo. No sé si me explico. Ahí se generaría una tremenda anomalía de proseguir con el no excepcional, porque el precio ya incluye el pago o el plazo frutícola o frutero. Y por último, y con esto termino, en el caso de los transportistas, de los trabajadores, de todo lo que tiene que ver además con la logística local, el pago es a su máximo término en 30 días. En el caso de los transportistas, la mayoría de nuestros asociados pagan a 15 días, de hecho. Y con eso quería terminar, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los invitados por su presencia, que han convocados también para la próxima sesión. Discutiremos este punto central y sobre todo estas materias. Así que por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta.